muy bonita, que es la clase de lo que es eh, de epidemiología descriptiva. Cuando hablamos de epidemiología, este, por favor, agradezco a los 10 participantes que están acá con su manito levantada. Muchas gracias. Cuando hablamos de epidemiología descriptiva, estamos hablando sobre algo muy importante, ¿no? ¿Qué pasó en tiempo, espacio y persona? ¿Qué significa esta figura? A ver acá mis grandes, a mis grandes epidemiólogos. ¿Por qué he puesto esa figura ahí? Ustedes que investigan, ustedes que pagan en el internet, ustedes que pagan con la noticia. ¿Quién me puede mencionar? ¿Mm? Bueno, esta figura corresponde a algo muy importante que es el lunes. ¿El lunes qué día es? Día Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Salud. Muy bien, muy bien. El Día Mundial de la Salud. Esto es de la OMS, ¿no? Este Día Mundial de la Salud, que es este domingo, pues lo que quieren y su lema es comienzos saludables en un futuro esperanzadores. Lo que quiere, por supuesto, es de que nuestros niños crezcan saludables, nazcan saludables. Por eso este año quieren conmemorar el Día Mundial de la Salud, comenzando a ver a esas madres gestantes y a nuestros niños, ¿no? Como sabrán, el Día Mundial de la Salud, como hablamos la vez pasada, se, se celebra cada 7 de abril, pues del año 1950, pero conmemorando la fundación de la OMS, que fue en el año 1948, para que sepan ustedes, ¿no? Y hoy cada año tiene un lema, y este lema, el día de este año, que da impulso al cuidado, por eso mostraba esta foto de médico que se preocupe más que todo en nuestra gestante, en nuestros niños que tienen las madres, ¿no? Darles una oportunidad que estos niños nazcan sanos, buenos. Por eso el lema es comienzos saludables, futuros esperanzadores para nuestros niños. Y los demás que ven ahí fueron los demás figuras, iconos que pusieron en los años anteriores para celebrar el Día Mundial de la Salud. Nos quedamos la vez pasada de que de acuerdo a la realidad de los que vemos, compañeros han dicho, miren, doctora, tenemos casos de cólera. ¿Por qué tenemos casos de cólera? ¿Qué pasó? Entonces, con todo ello podemos hacer estudios analíticos, que son los que llevan hipótesis, o estudios descriptivos que no llevan hipótesis, pero esbozan una hipótesis. Cuando hablamos de estudios analíticos, hablamos de estudios observacionales, como los descriptivos, en los cuales yo observo. Si quiero ver un estudio retrospectivo, y yo veo un estudio retrospectivo, hago mi estudio de corte. Si quiero, retrospectivo, perdón, casos y controles, y si quiero ver un estudio, hacer un estudio prospectivo, en su gran mayoría son estudios de cohorte. No se confundan cohorte con H y con corte, que yo voy a hacer un estudio de corte corto acá en este momento para saber cuántas personas de dengue hay en este momento. Ese es un estudio de corte. Y cuando digo de cohorte, son estudios que voy a decir, a partir de ahora voy a estudiar cuántos en la ciudad, en la facultad, en la Universidad de Carlos de Palma van a presentar dengue, ¿no? Entonces me hago mi estudio de cohorte y voy a ver quiénes son los expuestos, los no expuestos, y comienzo a ver, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, voy a detectar en qué momento alguien debuta con un caso de dengue. Aparte, son los estudios, pues, serie de casos, los estudios analíticos y, por supuesto, en los cuales experimento, que son los estudios de ensayo, los experimentales, los cuasi experimentales, que todos ellos vamos a estudiar. En relación, cuando estudiamos ellos, vemos todos están lo que llamamos el método epidemiológico, ¿no? El método epidemiológico, como ustedes lo saben, por ser ciencia, siempre tiene una metodología, ¿no? En las cuales se compara mucho y se asemeja mucho al método científico, en los cuales quiero corroborar y ver lo que yo digo es verdad o no. Y de acuerdo a mi estudio que hago, voy a ver qué enfermedades se presentan, cómo están de esos años y, por supuesto, qué puedo hacer yo para poder controlar, erradicar estas enfermedades, ¿no? Es lo que se quiere hacer con estos métodos epidemiológicos cuando hacemos el estudio
de la enfermedad. Mm, 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 Son 8:30 y está entrando su compañero, por si acaso. Bueno, ya no voy a aguantar más. Entonces, cuando hablamos de estudios epidemiológicos, hablamos de 4 fases. Uno, ¿cuál es mi selección a estudiar? ¿Son niños? ¿Son adultos? ¿En mi población de dónde? Singapur, mi población de Piura, que sido intoxicados? ¿Cómo hago mi recolección de datos? ¿Qué voy a analizar? ¿Cuántos fueron? ¿Cómo fue? ¿Qué comieron? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuál fue mi hipótesis? Y al final interpreto. Eso es mi estudio epidemiológico, ¿no? Por lo tanto, yo también puedo emplear solamente, puedo hacer un estudio descriptivo, puedo hacer un estudio de análisis analítico, o por último puedo experimentar, ¿no? A ver qué pasó con las latitas y de unos ratoncitos, cómo hago para poder ver estas etapas en las cuales hay que superarlos y ver qué tengo de estudiar. Cuando hablamos de método epidemiológico, hablamos de una observación, practico una hipótesis y verifico. Muy distinto al método científico, que es un pensamiento abstracto, ¿no? Un pensamiento, un método científico es, por ejemplo, resolver en Pitágoras la fórmula tanto, ¿no? Que es, por supuesto, respeto a los ingenieros, a los matemáticos, ¿no? Pero acá en epidemiología hablamos de hechos reales, hechos que realmente estamos observando y queremos saber qué sucede, cómo podemos mejorar y qué, ay, ¿qué hacemos con nuestros compañeros? Bueno, ¿no? Y qué podemos hacer para mejorar la situación de esa población que está enferma. Para ello, cuando hablamos de estas situaciones, decimos que los objetivos de este método epidemiológico son, pues, evaluar la evaluación de estas enfermedades. Yo comienzo a escribir, estudiar qué pasó con estos 30 niños, eran 30, eran 50. Tenemos que ampliar los conocimientos sobre otras enfermedades que afectan la salud. Este momento ha sido intoxicación alimentaria. En otros tenemos una población que no está vacunada y tenemos casos de fiebre amarilla, como lo han mencionado su compañero Diego, ¿no? O qué está pasando en esa población a nivel internacional, que nos habló muy bien Peter, ¿no? Y María Fernanda, ¿no? Con casos de cólera. Los casos de cólera, lamentablemente, problemas de bioseguridad, problemas de lavado de manos y también de la parte económica, ¿no? Porque tendrán agua, tendrán desagüe. Entonces, para eso es el método epidemiológico, también para evaluar programas. ¿Realmente las campañas de vacunación están siendo efectivas? Como me dicen que sus compañeros me dicen, doctora, no se ha hablado muy bien, ¿ah? Y por lo cual Julissa nos dice, mire, doctora, los programas de salud van bien. No, doctora, porque tenemos casos de tos convulsiva. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estamos vacunando a nuestra población? Es importante. Deben permitir soluciones oportunas, proveer guías de administración y planificación. Tengo que saber, no sé, aquellos compañeros que fueron ayer a hacer sus prácticas a Virgen del Carmen y el jueves también, en los cuales les mostramos de que tanto cantidad de personal tenemos, cuántos obstetras, cuántos ginecólogos, cuántos pediatras, y realmente nos alcanza para poder estar de nuestra jurisdicción sanitaria, que es 75.000 habitantes, más de 75.000 habitantes, darles una atención, ¿no? Entonces hay que ver cómo planifico, qué hago. Y también, por supuesto, para plantear bases, ¿no? Bases clínicas, terapéuticas y describir la historia de la enfermedad. Sin dejar al lado, por supuesto, las tendencias. Ayer me decían, doctora, cuando uno entra a una instalación de salud, aparte que pide la CIS que veo, mi sala situacional, donde había un mapita que miramos en ese papita, aparte de la jurisdicción, había un gráfico que te hablaba sobre el canal endémico. Cuando hablamos del canal endémico, te está diciendo, ojo, mira, estamos analizando y las predicciones te están diciendo que estás yendo hacia una epidemia porque están aumentando los casos. Para eso también es el método epidemiológico. También para ampliar conocimientos sobre si estamos abarcando a nuestra comunidad, nuestros programas, brindar soluciones oportunas, planificar y sobre todo ver la parte terapéutica. Entonces, cuando hacemos un método epidemiológico, siempre vamos a observar
cuando observamos tenemos que escribir la manipulación, por eso puedo usar un estudio de casos, un estudio transversales, un estudio psicológicos. Si quiero emplear una hipótesis, porque quiero ver si realmente el consumir, pues, gaseosa me va a hacer, pues, está asociado a tener diabetes, comparo, ¿no? Quienes consumen, quienes no consumen, y podemos emplear estudios de casos y controles, estudios de corte o transversales. Y si quiero comprobar algo que yo estoy, que algo que quiero verificar, pues podemos hacer pues estudios de ensayo, pruebas experimentales o experimentales, porque estoy demostrando que si yo aplico mi vacuna, mi población se va a sanar. Por supuesto, eso lo podemos ver todos cuando hemos sido vacunados de una forma muy rápida contra el COVID, ¿no? Que hicieron un estudio de ensayo para experimentar en un grupo de personas y ver posteriormente aplicarnos a nosotros. Entonces, los métodos que utilizamos, los métodos clínicos y epidemiológicos, son muy parecidos. Los clínicos, como ustedes van a ver en semiología, ven al individuo, le hacen el estudio semiológico, lo palpan, lo percuten, lo ocultan, le preguntan, examen físico en su tratamiento, examen de sensibilidades y su diagnóstico. En cambio, en epidemiológico no veo a uno, veo a toda una población, de una población que está extrema, cómo ha sido, quién afectó, cómo fue afectada, por qué se enfermó esa población, cuáles fueron, qué áreas, qué laboratorios voy a emplear, qué hipótesis voy a tener, qué medidas preventivas, ¿no? Voy a tener contra estos niños que presentan tos convulsiva, que han sido intoxicados, que hago mi prueba de laboratorio, doy mi diagnóstico definitivo, este es su diagnóstico, y lo más importante, hago mis medidas preventivas y de control de IS. ¿Qué es IS, señores? Significa información, educación y comunicación. Muy bien, Milagros, perfecto. Información, educación y comunicación, ¿no? ¿Para qué? Para poder erradicar esa enfermedad que se está presentando en la población. Por si acaso, sus intervenciones son, eh, todo califico, todo evalúo, todo apunto. Milagros, ¿no? Milagros Nicoles. Muy bien. No, Milagros Belita. ¿Milagros qué? Belita. Belita. ¿Ve? Que cuando hablan solamente veo el primer nombre. Muy bien, Milagros Belita, te felicito. Entonces, estas clases que ustedes me dicen, ¿por qué se las dicto? Se las dicto porque les explico, ¿no? ¿Qué es el IEC? A lo mejor no sabían, ¿no? Pero ya saben qué es información, educación y comunicación. Entonces, cuando hablamos de estudios epidemiológicos, hablamos de su temporalidad. Son estudios retrospectivos en los cuales yo quiero ver qué pasó en el pasado. Supongamos, usted tiene cáncer al pulmón, dígame, ¿desde cuándo usted comenzó a fumar? Me han dicho, comenzó a fumar de los 13 años, 14 años, 18 años. O quiero hacer estudios transversales, en los cuales digo, de este punto acá, vamos a ver cuántas personas van a presentar influenza. Y cuando hablamos de estudios prospectivos o estudios longitudinales, en las cuales pues tenemos que remontarnos y ver desde este punto cuántas personas en el futuro van a tener enfermedades, ¿no? Que es algo muy importante hablar de ello. También podemos mencionar a lo que son los estudios de acuerdo al resultado que yo quiero tener. Puedo hacer un estudios analíticos en los cuales quiero corroborar una hipótesis o estudios descriptivos en los cuales quiero esbozar una hipótesis, ¿no? Entonces, es muy importante tener presente ello. De acuerdo a la unidad, pues, ¿no? A la unidad del estudio, puedo hacer estudios, estudios psicológicos. Cuando hablamos de estudios psicológicos, hablo o correlación, son estudios de población, en las cuales voy a coger todo un grupo de población y voy a estudiar qué pasa con ellos, ¿no? Y ahí también son estudios que también puedo ver que con un solo caso, varios casos o serie de casos, también es mi unidad de tipo de estudio. Y por supuesto, sin dejar al lado los estudios de intervención, en las cuales también el investigador ve, evalúa estos casos que se presentan, por ejemplo, de casos y controles que quiero ver por qué la persona que tiene
que usa, que que fuma también puede tener cáncer a la vejiga. Entonces, ¿quiénes son los que fuman, quiénes no, y quiénes presenten cáncer a la vejiga, quiénes no? Esos son los estudios de casos y controles. Y los estudios de corte, acuérdense que siempre son estudios prospectivos. Aparte, también tenemos los estudios de intervención no experimentales, en las cuales quiero verificar si yo empleo tal producto, ¿no? Voy a mejorar la salud de una población. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, cuando hablamos de estudios epidemiológicos, son estudios muy importantes, señores. Son estudios en los cuales, de acuerdo a mi realidad, voy a describir lo que pasa en esa población. Voy a entender qué pasó, por qué hubo este caso de colia, por qué hubo este caso de tos convulsiva si mi población está vacunada. Entonces, de ahí puedo corroborar una hipótesis, y si corroboro una hipótesis, pues realmente estoy haciendo un estudio analítico. Entonces, lo que se quiere es con todo ello mejorar estos problemas de salud que se presentan en qué? En mi comunidad. Por lo tanto, en la epidemiología descriptiva, yo quiero que siempre se acuerden de cuándo fue, dónde fue y quién era afectada. Sin querer, ustedes están empleando en sus noticias el tiempo, lugar y persona. ¿Qué semana fue? Semana 12, semana 14, semana 15. ¿Qué lugar? Piura. Sus compañeros nos hablaban hasta de Birmania, nos han hablado de otros, ¿no? De otros sitios. ¿No? Y eso es lo que queremos saber. ¿Y quiénes son afectados? Niños, toda una población, aquella población que no está vacunada, ¿quiénes son afectados? Y miren las respuestas epidemiológicas que ustedes ya están usando. Es lo que se quiere con este curso, que ustedes apliquen todo lo que les enseña. Entonces, cuando hablamos de epidemiología descriptiva, que estamos empleando métodos epidemiológicos, queremos mejorar esas situaciones negativas que se presentan en una población. Y por último, si queremos realmente investigar, pues empleemos pues, estos métodos epidemiológicos para verificar o no que lo que estamos diciendo pues, es verdadero o no. Entonces, acuérdense que la epidemiología descriptiva no lleva hipótesis, pero esboza una hipótesis. Hasta yo me puedo graduar mi tesis solamente una, eh, con un tipo de epidemiología descriptiva, o mi tesis tipo descripción, y describo qué sucedió en toda esa población. Entonces, cuando yo ya quiero conjeturar, no sé, acuerdo mis conjeturas de todo lo que pasó, ya puedes esbozar una hipótesis y decir, bueno, de acuerdo a este grupo de personas que fueron afectadas por tal enfermedad, entonces yo quiero corroborar que tuvieron el riesgo de tener esa enfermedad a consecuencia de ello. Para ello, la epidemiología descriptiva me ayudó para yo plantearme y ver que estos fenómenos ocurridos se vio probablemente a tal situación. Por, por lo tanto, mi estudio descriptivo lo voy a ampliar y voy a hacer otro estudio, mi estudio analítico, donde quiero corroborar que lo que he dicho, mi hipótesis, es verdadero o no. Bien, de un estudio descriptivo, que es vos una hipótesis, posteriormente hago mi estudio analítico y, por supuesto, hago mi estudio. Eh, en relación, en relación a epidemiología descriptiva, ¿no? Un momentito, por favor. Tati. No sé si escucharon un ruido, es que mi perrita se pone a escuchar la clase y parece que le gusta tanto que ronca mi perrita. Muy especial, pues escuchando un sonido, ya se levanta y se para. Muy bien. Entonces, la epidemiología descriptiva es una parte muy importante de la medicina, en los cuales vamos a ver qué pasó en el tiempo, como sus compañeros les mencionaban, en qué situación se da, en qué lugar, en qué personas y sobre todo qué me permite analizar como investigador yo. Voy a escribir y cuando escribo tengo varios tipos de descripción en las cuales puede ser de carácter individual o estudios en grupo. Cuando hago estudios individuales, puedo hacer informe de un caso, es decir, de casos, una vigilancia epidemiológica, un estudio de corte. Y cuando hago de un grupo de personas, hago mi estudio ecológico porque hago de poblaciones. Por ejemplo, yo me gradué como médico con mi tesis titulada em, Estudios de serie de casos en relación a pielonefritis antroglomeratosa en el sur del país, ¿no? Y en este sur del país, pues solamente encontré quienes tenían pielonefritis antroglomeratosa
en 10 años de estudio, que fueron 4 personas. Estudié 10 años las muestras patológicas y ese fue una serie de casos. Terminé mi tesis con 4 personas en las cuales se le extrae el riñón y esa persona se sana. Entonces, miren los estudios que uno hace. Eh, a ver, recién está entrando Maldonado Alba, por favor, hasta ahí nomás, señorita delegada, porque interrumpen y no ha estado antes en clase. Cuando hablemos de la descripción de por qué quiero hacer ese estudio, pues voy a ver quiénes son afectados. Muy distinto es que a un niño o a una persona adulta, una persona gestante de una enfermedad, que a un adolescente de 18 o 20 años. ¿No? ¿En qué tiempo fue esta la semana epidemiológica? ¿En qué lugar? ¿Dónde ocurrió la enfermedad? Ocurrió en Piura. Este problema que tenemos de contaminación ambiental lo tenemos más en Oroya, ¿en qué parte? ¿No? ¿Cuándo ocurre la enfermedad? ¿Fue en la semana epidemiológica 13, 14? Porque de acuerdo a eso, vamos a ver cómo a través de las semanas epidemiológicas se van incrementando que las enfermedades, en caso contrario, comienza a disminuir. Para ello, es también muy importante, como les voy a decir, ver el tiempo. Cuando estamos en la temporada de invierno, ¿qué patrón de enfermedad se presenta, señores? ¿Qué enfermedades Influenza. Muy bien, enfermedades respiratorias como influenza. Y en esta época de otoño, ¿qué enfermedades se presentan? Neumococo, Neumococo, bueno, esto no está vacunado en adultos mayores, sí, pero en esta enfermedad de otoño, Alergias. alergias. Alergias y aumento de enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, ahí viene la campaña de qué? Las campañas de inmunización, porque tienes que protegerte contra el invierno crudo que va a venir y tienes que estar protegido, como su compañero lo ha dicho muy bien, contra el neumococo, contra la influenza y otras enfermedades. Entonces, miren a través del tiempo, ¿no? A través del tiempo también podemos ver cómo va nuestra tendencia. El tiempo, hago mi cuadro, no pongo entre mis abscipsas y pongo dentro del el eje vertical cuántos casos se presentan y en la parte horizontal pongo cuántos casos se van presentando, ¿no? Entonces digo, en la semana 1, el 3 de abril se presentó 4 casos de resfrío, el 4 de abril se presentó 6, el 7 de abril se presentaron 14 y ven por el tiempo cuántos casos se van presentando. Pues eso es muy importante, hacer gráficas para ver en el transcurso cuántos casos se van presentando. Para eso nos sirve el tiempo. Y ustedes ya conocen el calendario epidemiológico, en los cuales está conformado por 365 días y 52 semanas, en algunos casos 53. Entonces, como pueden ver, acá está cada semana epidemiológica y qué pena que no se ve porque acá están las enfermedades que tenemos que hacer una vigilancia con su Código Internacional de Enfermedades. Supongamos, viendo el tiempo, observemos que en la semana número 12, según la situación epidemiológica de casos de qué, de casos de dengue, miren cómo se han ido presentando los casos, miren cuántos hombres, cuántas mujeres han presentado las enfermedades y, por supuesto, miren el departamento que es más afectado en casos de dengue es San Martín, seguido de Loreto, Piura, Cajamarca. Son datos que por el tiempo, por la semana epidemiológica, miren cómo se han ido afectando. También vamos a mirar las defunciones, miren los casos que se han presentado y por si ustedes lo están evidenciando, también la incidencia acumulada que la vamos a ver también. Entonces, miren qué importante es el tiempo. De acuerdo también al tiempo, también vemos qué enfermedades se presentan por días, semanas, meses. Por ejemplo, los días sábados en la tarde, ¿qué se presentan más los sábados en la noche, domingos en la madrugada? ¿Qué enfermedades se presentan más? A ver, señores, señoritas, dependiendo del evento, ¿ah? Los fines de semana, ¿qué enfermedades se presentan más? Intoxicación por alcohol. Intoxicaciones. Perfecto, intoxicaciones, ¿qué más? Accidentes, la gente toma, la gente sale, se creen muy valientes manejando el automóvil, habiendo consumido alcohol, y vienen los accidentes. Entonces sabemos que los fines de semana hay que reforzar la guardia. De acuerdo a los meses, también, de acuerdo a los meses,
Ya sabemos que en verano vamos a tener casos mayor de enfermedades diarreicas, en invierno casos de infecciones respiratorias y ya sabemos por el tiempo. Fin de año, en Navidad, Año Nuevo, ¿qué tenemos? Igual. A ver, jóvenes, ¿qué tenemos en Navidad, Año Nuevo? ¿Qué tenemos? Incendios. Quemadura. Así es, los chiquitos tienen sus bombarras y todo lo demás. Miren, cómo se va dando según lo que ustedes dicen, ¿no? Y también de acuerdo a ello, también es importante ver enfermedades pues, crónicas que se pueden dar o enfermedades agudas, dependiendo a la hora, la semana, el día, la estación. Ustedes están tranquilos en emergencia, de repente, de un momento a otro, una persona que llega con avaliada, llega con un corte abdominal, puñalada, enfermedades son agudas que se presentan, ¿no? Entonces hay que ver la temporada y dónde y cómo se presenta. Por supuesto, también enfermedades de tendencia secular, en los cuales tenemos que ver en los periodos, en años, cómo se presentan enfermedades. Por ejemplo, miren, cólera, se dice que cada 10 o 15 años se presenta un brote de cólera. Bueno, nosotros a lo mejor por la buena condición de la persona que ha sido capacitada, ¿no? Y también porque ha mejorado la posición socioeconómica. Pero en otros países, en Haití, supongamos acá cerca, aparece y otra vez aparece, aumenta y baja. Entonces son tendencias seculares, ¿no? Y eso nos aumenta mucho para decir cómo está yendo el programa de vacunación, el programa de control, el programa correcto de lavado de manos. Y luego, según la estación que ya hemos hablado, ¿no? De acuerdo a la estación, por inviernos, veranos, cuando uno entra en la primavera, por el polen aumenta las alergias, por el día, la semana, la hora. Por ejemplo, los lunes en la mañana, ¿qué sucede? Los lunes en la mañana y los domingos los canceros, ¿no? Que llegan a veces, están mordiendo la carne, meten los dedos y llegan a veces con los dedos pues sangrando, el panadero que va a sacar se quema, ¿no? Los señores que salen después de tener un trabajo nocturno, pues tener un accidente, los fines de semana los jóvenes que unos, ustedes no, otras personas que toman alcohol, se drogan, van a fiestas, hay, bien, de acuerdo a la estación, la hora y el día, ya sabemos qué personas están expuestas a tener pues una enfermedad o están en riesgo. De acuerdo al periodo endémico, por supuesto, también hay que ver mucho. Tenemos, por ejemplo, en consumos de alimentos que se dan y provocan un brote. Por eso decía que es importante que ustedes me digan de acuerdo a esa intoxicación alimentaria que hemos tenido esos niños. Hubo un brote, hubo un caso de uno o dos de niños que comieron lamentablemente este pescado enlatado y hubo un brote. ¿Por qué hubo un brote? Porque está en un sitio localizado. Tenemos brotes localizados y brotes difusos. Este brote, ¿qué sería? Un brote localizado porque todos consumieron de una fuente de infección. Entonces es importante ver cuáles son los signos, los síntomas, cómo se presentaron para posteriormente ver el pronóstico. También depende mucho el periodo epidémico, cuántos días tienen. Y ahí está el ejemplo que yo le decía, ¿no? ¿A qué hora fue? ¿Cómo fue? ¿Cuántos casos se presentaron? Dice lo típico de intoxicación por alimentos. Por eso, esa información que nos trajo Valentino y Jenny, pues perdón, Valentino y Merlin, es importante esos casos de intoxicación alimentaria para ver el periodo epidémico, ¿no? En los cuales vamos a ver cuál fue la fuente, cuántos fueron expuestos, cómo se transmitió esa enfermedad y cuántos han sido afectados. Cuando hablamos de canal endémico, corredor endémico, los que ustedes vieron en la sala situacional del Centro de Salud Virgen del Carmen, es muy importante porque ellos nos revelan estas 52 semanas qué enfermedades se están presentando. Ustedes me dirán que es la zona celeste, verde, amarilla y roja. ¿Qué pasa? Para yo construir mi canal endémico veo 4 años atrás. 4 años atrás yo sé que si veo que esta población que yo estoy estudiando son infecciones respiratorias agudas, pues ahí veo de que yo
en la época de las 4 primeras semanas son épocas prácticamente verano acá en Lima, en el Perú. Entonces voy a tener infecciones respiratorias agudas, voy a tener pues alrededor de 400 casos, 500 casos, porque los que espero tener, eso ha sido hace 4 años, hace 3, hace 2, hace 1, ¿no? Me están, son los casos. Pero yo en la semana 15, 12, 15 que estamos en marzo, miren, acá hubo un brote. ¿Por qué? Ya pasó la zona de éxito, que no tenía casos, la zona segura, pasó a la zona de alarma, y miren acá, en esta puntita que está acá, ¿no? Que estoy viendo que estoy en una zona de qué, una zona epidémica. Me están diciendo, ojo, ya no tienes ni 400, 500, ya estás llegando a más, casi más de 1000 casos, que no esperamos tener, porque ese estudio se ha hecho hace 4 años, 5 años atrás, que siempre pues esa semana llegabas a tener pues 600, 500, 400, pero no casi llegando a 1000. Me dejo entender, para eso es el estudio de canal endémico o corredor endémico, en el cual les voy a ver en qué momento yo hago mi epidemia. Y en toda sala situacional tienen que tener ello. Para eso es. Y también vemos el lugar muy distinto, es tener pues una enfermedad en Chachapoyas, que estamos en la selva, en Locumba, que estamos en Tacna, o si nos vamos realmente a Junín, ¿no? Hay que ver dónde sea enfermedad, cómo fue, en qué distrito, en qué región, en qué avenidas, ¿no? Fue una zona rural, fue una zona urbana. Realmente, como los compañeros dijeron, miren, allá en el extranjero, fue a nivel nacional, es importante saber en qué lugar se da la enfermedad, como la fiebre amarilla. Por ejemplo, John Snow, considerado el padre de la epidemiología moderna, él no descubrió el cólera, sino de acuerdo al lugar. Él dijo, pues todos que consumen agua en este lugar, pues son los que presentan cólera, y los que no consumen no la tienen, a pesar de estar muy cerca, pero depende del pozo. Entonces, de acuerdo al lugar, pues él dijo no, eran estudios de casos en los cuales dijo, pues este lugar no lo consuman, y separó el cólera. No es que realmente descubrió el cólera, sino fue el estudio que él realizó. Entonces, es muy importante saber en qué lugar estamos. Imaginen, en una zona donde todos vivimos juntos, supongamos en un penal, tener un caso de COVID o de influenza, toda la población se contagia porque están hacinados. Pero en cambio, si esta enfermedad se presenta en una zona rural, no. En una zona rural, la familia vive a 500 metros, por ahí en 2 hectáreas más allá vive el otro. Es muy difícil la diseminación de una enfermedad en una zona rural, muy distinto de una zona urbana que todos vivimos cerca. Es lo que les quiero mencionar. En relación, pues también a cómo se transmite la enfermedad. La enfermedad se puede transmitir dependiendo si estás en un distrito, en una región, o si estás en un colegio, es lo que ha sucedido, ¿no? O si estás en un avión, en un barco. Depende dónde se da la enfermedad y qué enfermedad se da, para que se vea más rápido su periodo de transmisión o realmente el riesgo que tienen las personas, ¿no? Como hemos visto ahora, un evento en comida. ¿En quién? En escolares. ¿En dónde? Se puede decir en un colegio, ¿no? Entonces, dependiendo dónde se da la enfermedad, en un colegio, en un penal, en una fábrica, vamos a ver si la enfermedad se va a quedar ahí, que es un brote localizado o es un brote difuso, ¿no? Es que es muy importante plantear esas hipótesis de riesgo que tiene la persona. De acuerdo, le vuelvo a decir, ¿quién es la afectada? ¿Qué persona? Un niño, un hombre, una mujer, una persona que está trabajando a lo mejor en una fábrica, una persona que trabaja a lo mejor como un policía, un médico, una persona que realmente es un niño, es un joven, es un adulto, es una persona adulto mayor que tendrá accesibilidad al servicio de salud o no. Entonces hay que ver quién tiene la enfermedad para poder ver cuántos hombres, cuántas mujeres, cuál es la etapa etaria que realmente está siendo afectada más por esta enfermedad. Ahí tenemos que también, cuando hablamos de ello, también hablamos de la edad, ¿no? De la edad que realmente hay que ver. Muy distinto es el desarrollo físico, la fisiología que tiene un recién nacido
a un niño de 3 años que a un joven como ustedes de 20 años, de 21 años, de 9 años. Entonces hay que ver estas de edad que es muy importante que la persona es susceptible o tiene mayor riesgo a tener una enfermedad con mayor gravedad o fatalidad que en otras personas de distintas condiciones. También es muy importante ver el sexo. Hay enfermedades que tiene el hombre que no tiene la mujer, por ejemplo, de acuerdo a su parte genética, anatómica, hormonal. ¿Qué enfermedades tienen los hombres que no tienen las mujeres? A ver, jóvenes. Cáncer de próstata. Muy bien, Nicolás, cáncer de próstata. ¿Cáncer de mama tienen las mujeres o los hombres también? ¿Qué dicen? Ambos. Los hombres también. Ambos. Muy bien. Tan al día, me parece muy bien. Porque no creo que estoy sola hablándome. Los felicito, muchas gracias. De acuerdo a la ocupación, ¿no? Un odontólogo mujer o un odontólogo hombre pueden tener una enfermedad de lumbalgia. Sí. Claro que Sí, sí. ambos. Sí, porque ¿cómo está el odontólogo? Es más factible que se contagie porque todo el día está doblado, metido entre la boca de una persona. Y a través ¿de qué? Las gotitas de flujo, de la tos, de la respiración, pues uno va transmitiendo enfermedades, ¿no? Entonces, todo ello hay que ver, el hombre, la mujer, todos tenemos, pues, a lo mejor algunas condiciones fisiológicas para ser más afectados. La única que se embaraza es la mujer. Entonces, de acuerdo a sus condiciones hormonales y todo lo demás, pues está más sensible en ciertos casos, ¿no? Entonces, todo hay que tenerlo en cuenta. También hay que ver la grupo étnico y raciales, ¿no? La raza, la nacionalidad, la religión, la tribu. Hay unas personas que no quieren que los revisen, que no quieren dice que le coloque sangre. ¿Quiénes son? Que los que Los testigos de Jehová. Día de Jehová. así es, ¿no? Entonces hay que respetar y hay que sensibilizar, decir cuál es el motivo, por qué se puede morir la persona si no recibe, por favor, pues, este, plaquetas, glóbulos rojos que lo necesitan, ¿no? También vemos el grupo socioeconómico. Hablamos mucho, sí, hay que tener, está bien la salud, pero hay que ver ingreso económico, la parte familiar, cómo está la parte socioeconómica, ¿no? Se dicen que la parte, pues, pacientes que tienen una posición socioeconómica baja tienen mayor predisposición a tener tuberculosis, ¿no? En los cuales hace que nuestro Perú sea un bolsón de tuberculosos. Pero la condición que se está viendo es que no solamente tiene tuberculosis esa persona en posición socioeconómica, porque hemos visto alumnos de buenas universidades, de todas las universidades, universitarios, docentes universitarios, arquitectos, ingenieros que tienen tuberculosis. Entonces, no solamente la posición socioeconómica, sino también la parte de estilo de vida que tiene la persona, ¿no? Y que refleja la exposición a estos patógenos, ¿no? En los cuales cuando ya está muy mal, ¿no? El médico particular de la clínica le dice, vaya a su centro de salud más cercano para que le dé tratamiento. ¿Por qué no lo derivó antes a ese paciente que tiene una carga basilar alta? Cuando ya le, ya le dieron el tratamiento que no era el adecuado, recién lo mandan al centro de salud. Entonces, acuérdense que todo paciente que viene con tuberculosis, el tratamiento es gratuito. Es gratuito y cualquier persona, dependiendo su estilo de vida, puede tener tuberculosis. Y eso va a ocasionar, pues, mayor morbilidad, ausentismo laboral, bajos ingresos y todo lo que sucede en una población, pues, que tenga tuberculosis u otra enfermedad. Entonces, los estudios descriptivos, señores, como hemos podido ver, los estudios descriptivos describen, hemos visto en tiempo, espacio, persona, en nombres, ¿no? El grupo étnica, el sexo, hasta la ocupación, porque hay enfermedades que puede tener, si vemos el ontólogo, el radiólogo, el patólogo que está en el laboratorio, y hemos visto situaciones donde todos los del laboratorio se han contagiado, ¿no?
Inclusive, han visto la distancia que tiene que tener entre un paciente y el médico que atiende. Tiene que tener más de 95 centímetros, porque las gotitas de flujo pueden llegar a tener que cuidar al profesional de la salud, al enfermero, al obstetra, ¿no? Hay que cuidarlos. Entonces, con todo lo que hemos descrito, podemos decir que los estudios descriptivos son proveedores de hipótesis. Van a darte una hipótesis de acuerdo a lo que han visto, han desarrollado en tiempo, espacio y persona, cómo se desarrolla la enfermedad, cómo se desarrolló estos casos, ese brote epidemiológico en estos niños que han consumido ese producto de pescado enlatado. ¿Por qué se debió? ¿A qué se debió? ¿Cuántas personas han fallecido a consecuencia de un suero? ¿No? Que dice que están haciendo el estudio de los sueros fisiológicos que tienen que ver cómo van a estar. La gente ya tiene miedo. Ayer llegó un paciente, estaba mal y nos dice, su calidad estaba dedicada de salud en la noche. Tengo miedo que me pongan, no, le digo, no estamos colocando este tipo de suero de tal fábrica si no tenemos otros. Que felizmente tenemos una cajita que estamos guardando exclusivamente a nuestras gestantes, que tenemos que cuidarlas. Entonces, los estudios descriptivos ya saben que llevan, esbozan una hipótesis, pero también es muy importante, ¿no? Este, ay, es que recién está entrando la señorita Peña Mamani. ¿Estuvo antes, señorita delegada? Señorita delegada, usted que está controlando la asistencia de sus compañeros también. Sí, doctora, sí estaba. Muy bien. Entonces, para las otras ocasiones vamos a tomar la lista temprano para que no tengan, entonces perjudiquen después cuando les tome la lista. Entonces, los estudios descriptivos, pues son situaciones en las cuales tenemos que escribir cómo va la enfermedad y por lo tanto, tenemos que siempre utilizar nuestras variables y ver y suponer cuál es la hipótesis por qué se dio estas enfermedades. Entonces, los estudios descriptivos, acuérdense que podemos estudiar a una sola persona, a dos personas, a tres personas, un grupo de personas que se llaman serie de casos y cuando estudia toda mi población se llama ¿qué? Estudios ecológicos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante ver estudios como la mortalidad, la morbilidad de toda una población. Un estudio descriptivo es muy importante también estudiar la mortalidad, ver de qué muere nuestra gente. Entonces comienzo a ver, voy al SINADEF, Sistema Nacional de Funciones, y comienzo a sacar información de qué están muriendo, pues, los adolescentes, los adultos, los hombres, de las mujeres, y saco mi información. De ahí, pues, un trabajo de investigación muy importante. Entonces, voy a decir, ojo, la gente está muriendo de enfermedades agudas por violencia, o si no, no. La gente está falleciendo porque tenemos muchos casos de enfermedades crónicas que estamos viendo que no se presentan en adultos mayores, sino que están empezando a presentarse, pues, cáncer, supongamos, en gente adulta joven, ¿no? En los cuales es importante ver ello. También el estudio de morbilidad. Por ejemplo, yo hice el estudio de ASIS con ustedes. Ustedes, la mayoría, no está enfermo. Estudio de la población de jóvenes de 17 a 25 años, pues son relativamente sanos. Son estudios descriptivos que solamente con preguntar ya hice mi estudio descriptivo. Y por supuesto, también hago mis estudios descriptivos. Siempre acuérdense que es de acuerdo a la realidad, de acuerdo a lo que yo observo. Y pueden ser estudios transversales que digo de acá a acá, cuántos casos voy a estudiar, o estudios longitudinales, cuánto tiempo voy a estudiar, cuántas personas en el tiempo van a presentar todo tipo de enfermedades. Acuérdense, cuando estudiamos estudios de corte, es muy distinto a estudios de qué, de cohorte, ¿no? Cuando hacemos un estudio de cohorte, pues estamos hablando de estudios en los cuales yo digo está relacionado con el tiempo. Vamos a estudiar del mes de abril hasta el mes de mayo cuántos casos de dengue se van a presentar. Y vamos a ver a lo mejor que no se presenta. Es un estudio de corte. Y todavía voy a decir cuántos casos se presenta, en qué población más se presenta en hombres, en mujeres, en dónde, ¿no? Entonces, esos estudios de corte son muy importantes porque son rápidos de hacer, ¿no? Se hacen generalmente para ver cómo van los servicios de salud, la parte de diagnóstico, son baratos, son fáciles, son periodos cortos, pero la desventaja es que no sabemos
qué estuvieron, cuándo estuvieron expuestos, qué riesgo tuvieron, porque no solamente vemos de acá, de esta fecha a la otra, cuántos casos se presentan. Esos son los estudios transversales o estudios de corte. Los estudios longitudinales, acuérdense que los estudio por un periodo de tiempo. No puede ser años, puede ser todo un semestre, un trimestre. Por ejemplo, puedo ir ahorita ante los niños y hacer un estudio longitudinal en los cuales voy a ver cuál es su peso, su talla en niños del mes de abril, y cuando terminen el mes de julio, los primeros días de julio, los voy a pesar y los voy a tallar y voy a ver si han crecido, han subido de peso, han bajado, cómo es su índice de masa corporal, y eso lo puede hacer, es un estudio longitudinal, un trabajo de estudio muy bonito. Puedo hacer estudios individuales para un caso o varios casos, o estudios de poblaciones que son llamados estudios ecológicos, señores. Y entonces estudios ecológicos puedo hacer estudios de acuerdo a la enfermedad que yo quiero estudiar, por ejemplo, la tuberculosis o la diabetes, cualquier enfermedad que yo quiera estudiar. Entonces, para ello, mi estudio ecológico tengo que ver en primer lugar qué población. La población, supongamos, de Chorrillos. ¿En qué lugar? En la jurisdicción sanitaria Virgen del Carmen. ¿Qué quiero comparar? Quiero comparar la frecuencia de exposición de enfermedad que estuvieron expuestos, por qué presentaron la tuberculosis, cuándo se presentó, cómo fue, cuándo, cómo, qué casos tuvieron, y sobre todo también que quiero ver cuáles fueron las condiciones. Entonces, un estudio ecológico estudia qué enfermedad se presenta en una región, cómo lo comparo si estuvieron expuestos o no expuestos, cómo mido, cuántos casos murieron, cuántos casos de morbilidad tienen, y sobre todo puedo hacer también comparar con otros estudios, ¿no? Es muy importante estudios ecológicos en los cuales veo mi población. Y todos esos estudios descriptivos, ¿en qué aplico? Aplico para ver cómo está mi población, cómo están mis indicadores de salud, cómo están mis indicadores de la salud sexual, de los gestantes, de salud bucal, de salud ocular, cuáles son, qué problemas van a tener mis futuras poblaciones, qué prioridades tengo en tener. Veo que hay muchos casos de tos convulsiva, pues tengo que reforzar lo que son vacunas, salir a los colegios, ver cuántos niños están vacunados, cuántos no, establecer con los padres de familia para que sus hijos se vacunen, eh, este, vigilar y ver lo que son su carnet de vacunación, y también otros estudios descriptivos nos ayudan para ver la historia natural de la enfermedad, cuándo apareció, cómo fue, cuáles fueron los primeros casos, los primeros síntomas, y sobre todo también sobre qué población consume agua, consume bebidas alcohólicas, consume drogas, cuál es su estilo de vida, para poder, de acuerdo a ello, ves cuál es la presión de control que tengo que tener con esta población. También los estudios descriptivos nos ayudan para hacer una vigilancia permanente de la mortalidad. Ojo, me están apareciendo muchos casos, a lo mejor ¿de qué? De varicela, de parotiditis. ¿Qué está sucediendo con esta población? O tengo casos muchos que están apareciendo ¿de qué? De casos de diabetes ya no en 50, 60, sino en población de 30. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ellos? ¿Cuáles son las ventajas de todos esos estudios descriptivos que ustedes van a desarrollar ahora? Son baratos, fácil de ejecutar. Realmente tenemos la población estudiada a través de registros, a través de pruebas de laboratorio, a través de encuestas, a través de poder ver y poder ver las vacunas, cuántos se han vacunado, la programación de cuántas gestantes tenemos. Todo es bonito en este descriptivo, ¿no? Y sobre todo, acuérdense que siempre nos facilitan para posteriormente hacer estudios analíticos que van a llevar hipótesis, ¿no? Es muy bonito, pero así como tiene sus ventajas, los estudios descriptivos también tienen sus limitaciones, ¿no? Una limitación es que no permiten establecer, acuérdense, el factor de riesgo. No sabemos cuál es la condición real, en qué momento la persona hace la enfermedad. Estamos describiendo, pero no sabemos en qué momento la persona inicia la enfermedad, ¿no? No estimamos para ver cuál es el riesgo. No podemos establecer también factores de riesgo de la enfermedad.
Y acuérdense que como son cortos, no podemos ampliar más el estudio. Entonces, esas son las limitaciones del estudio de descriptivos. Pero en estudios descriptivos hacemos una recopilación, señores, nos basamos en algo muy importante. ¿Quién es la persona que está afectada? ¿Qué sexo? ¿Qué grupo cultural? ¿Qué ocupación tiene? ¿No? Y también que es importante ver lugar. Este caso de enfermedades se está dando a nivel local, cómo ha sido la intoxicación de los niños, nacional, cómo es contaminación ambiental, internacional, como nos han hablado sus compañeros, que es estos casos que se han producido a lo mejor de la gripe aviar, del cólera, o que realmente a través del tiempo estas enfermedades se están presentando en verano, en otoño, cada año, ya los fines de semana, cómo se está dando. Entonces, esa es la epidemiología descriptiva. La epidemiología descriptiva, por si acaso, vamos a estudiar las condiciones, cómo se enfermedades en un grupo de personas o en una comunidad. Muy distinto a lo que son, pues, otros estudios, como los estudios analíticos. Los estudios analíticos ya determinamos, pues, cuál es el objetivo, la población objetivo que yo solo quiero estudiar. Acuérdense que los estudios descriptivos vamos a ver la frecuencia, el desarrollo de la enfermedad. En cambio, los estudios analíticos tenemos que esbozar o tener una hipótesis para probar lo que estamos diciendo es cierto o no, ¿no? La epidemiología analítica, por lo tanto, siempre va a corroborar y hacer una hipótesis, hacer asociaciones. Por ejemplo, el consumo de alcohol está asociado a yo padecer cáncer gástrico. Estoy asociando. El usar hormonas, ¿no? Alta cantidad me da predisposición, está asociado a cáncer de mama. El consumo de tabaco está asociado a yo tener cáncer al pulmón. Esa es mi epidemiología analítica, en los cuales yo estoy sometiendo a lo que es, pues, una causa y cuál es el efecto de una causa, ¿no? Y de acuerdo a la clasificación de estudios epidemiológicos, tenemos los estudios experimentales, siempre van a ser estudios prospectivos, porque voy a experimentar, les voy a dar una vacuna y voy a decir de acá cómo va yendo la persona. Tales así como mis estudios de cuasi experimentales, los estudios de corte, acuérdense que siempre son estudios prospectivos, porque yo de acá, a partir de los que vienen en el morro solar, ¿cuántas personas que están afectadas por radiaciones ionizantes van a tener un cáncer a nivel de cabeza? Son estudios prospectivos. En cambio, los estudios de casos y controles siempre son estudios retrospectivos. Comienzo a decir, usted tiene cáncer, sí, dígame, ¿desde cuándo usted comenzó a consumir, supongamos, eh, su cigarro? Tabaco a los 12 años, 13 años, entonces, miren, a través del tiempo, miren, después de 20 años, el señor debuta con un cáncer pulmonar. Esos son los estudios de casos y controles, siempre son retrospectivos. También hay estudios psicológicos que hemos hablado de la población y también estudios que también se aplican en encuestas que podemos hablar de estudios de individuos. Muy bien, señores. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Es una clase chiquita, una clase muy bonita. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada. Ninguna, doctora. Gracias. Ya que les pregunten en el examen qué estudios llevan hipótesis, si quiero hacer un estudio de población y no que me digan que son estudios ecológicos, miren, le estamos advirtiendo. Entonces, es muy importante y agradezco a todos que traen sus preguntitas, sus exposiciones, porque de ahí vemos lo que es la epidemiología. No es que la epidemiología yo creo, parece, no, si eso es nuestra realidad, es el problema en salud pública que se coge la epidemiología para poder dar una solución y ver cuáles son las medidas de control para que esta enfermedad pues no se disemine o por lo tanto cuando aparezca nuevamente podemos emplear pues las técnicas y las prácticas más oportunas para poder controlar la enfermedad. Un momentito, por favor.
Vamos a pasar la lista, ¿ya? Ceballos, ¿me Presente, escuchan? doctora. Muy bien. Digan siempre su apellido, ¿ya? Zabaleta, Zabaleta, presente, doctora. Yauli, gracias. Yauli, falta. Villacorta, Villacorta, presente, doctora. Belita, sí Presente, estuvo, doctora. muy bien. Paudenay, Presente, doctora, presente. ya. Vargas, Vargas, presente, doctora. Ana, Sí, doctora, Vargas, presente. Vargas, Etel, Vargas, el presente, doctora. Valls, sí estuvo presente. Valle, Erika, Valle, presente. Ureta, Camila, Presente, doctora. Renato, Tupayachi, Presente, doctora. Trejo, Presente, doctora. Torres, Jocelyn, Torres Liz, Presente, doctora Torres. Torres qué, Liz. muy bien. Tito, Tello, Tapia, Soto, Soto presente, doctora. gracias. Solís, Solís, presente, doctora. Segura, gracias. Seguro, presente. Sastre, Sastre, presente. Sandoval, Sandoval, presente, doctora. muy bien, Karumi. Sánchez, Peter, Sí, presente. Rumay, Presente. Rojas, Rojas, presente, doctora. Alejandro, Reina, Presente, doctora. Ramos, Ramos, presente, doctora. Ramírez, Eduardo, Ramírez, presente, doctora. Ramírez, Stephanie, Presente, doctora. Portela, Presente, Ro- doctora. muy bien, Valeria, Porras, Porras, presente. Peña, gracias. Peña, Peña presente, doctora. Pando, muy bien. ¿Cuándo presente, doctora? Pandal, Presente, doctora. Oyahue, Presente, doctora. Núñez, Montoya, Montoya, presente. Ya María pasó Fernanda, lista. ya estuvo. Mesa, presente, doctora. Mesa presente, Mesa, doctora. Méndez, Jimena, Mamani, Mamani, presente, doctora. Maldonado, Maldonado, presente. Magno, Magna, presente, Livia, doctora. Livia, gracias. Livia, presente, doctora. Leaño, Leaño presente, doctora. Lara, Lara presente. Lanao, Lano presente. Jiménez, Jiménez, presente. Huarcaya, Huarcaya, presente.